Ahora, ¿por qué le digo primera parte? Porque son un montón de adaptaciones las que elegí para este ciclo, un total de 8 tirando a 9 si no me equivoco, y como para no saturar la cosa, lo voy a dividir en dos partes. Una, la que van a ver en las siguientes semanas, que consta de 4 películas, y la otra que saldrá en cualquier momento, puede ser a finales del mes que viene, Creo en que ya es marzo, tiempo. en abril. Así es, chiquitines. Como ya se habrán dado cuenta, a partir de este video voy a dar por iniciada la segunda y última parte del ciclo dedicado a las adaptaciones menos quemadas de Stephen King. De esas que por lo general suelen estar medio como escondidas, ¿no? Y también para evitar caer en obviedades, en esta segunda parte no pienso hablar sobre It, Christine, ni tan siquiera sobre El Resplandor ni ninguna de esas. Y hoy les traigo una de vampiros. Sí, señor. Y quizás el subgénero menos explorado por Stephen King, es decir, el vampírico. Porque hasta donde sé solamente escribió Salem Slot y el cuento en el cual se basa la película que nos compete hoy, The Night Flyer. Que acá y en el resto de los países de habla hispana se la conoce como el aviador nocturno o el piloto nocturno. Película del año 1997 dirigida por Mark Pavia, quien no tiene una trayectoria muy amplia. A la fecha solamente ha sacado 3 películas, de las cuales solamente vi 2, como la presente Night Flyer y Fender Bender. Y protagonizada por Miguel Ferrer, quien se nos fue hace muy pocos años, y... Ah, mierda. Ferrer sí que ha tenido una carrera muy amplia, y tanto los viejos como la juventud actual puede que lo hayan visto porque ha salido en proyectos muy grandes, que van desde la serie y las películas de Twin Peaks, Chips, ¿qué más? Robocop, Cuentos de la Cripta creo que también, y Mulan, hasta cosas más actuales, o bueno, actuales entre comillas, porque ya tienen sus años, como Hora de Aventura, Iron Man 3, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto con el que se maneja esta película me suena a algo que yo ya había visto. Quizás si la viste y llegaste hasta este punto del video, ya más o menos te irás dando cuenta de qué estoy hablando. Pero para el que no y tiene curiosidad, no me resta nada más que decirle que se vaya acomodando porque hoy vamos a ver y hablar un poquito sobre Night Flyer. Richard Dees es un periodista de un magazine dedicado a hechos sobrenaturales y macabros. Es un personaje amargado y agresivo. Un día, una noticia llega a la redacción. Unos asesinatos muy extraños, para ser precisos. También llega una nueva periodista, con la que Richard no hace muchas migas. Y la periodista intenta hacer amistad con él y le pide consejos, pero la actitud de Richard no es la más adecuada, así que desiste de ello. El jefe del magazine, un tipo por demás histriónico y al que todo le vale mierda para obtener una buena noticia, al igual que Richard, ordena un artículo sobre unos asesinatos cometidos en un aeropuerto, al parecer por un extraño piloto que navega una avioneta oscura Cessna. Richard comienza a investigar y, según la descripción que de este ser hace un testigo, era una persona alta, persona, entre comillas, con una capa oscura. Pero tras ahondar más en la investigación, va descubriendo que el tal piloto no es una persona corriente, viéndose envuelto en una trama en que su obsesión será descubrir quién carajo es y por qué parece conocer todos sus pasos. ¿Quién será el que vuela de noche en un avión Cessna de alas negras, que aterriza en pequeños aeropuertos y asesina brutalmente a los residentes locales? Richard, ayudado por la joven periodista, empieza a sospechar que se ha metido en un asunto que se le puede ir de las manos.
Como bien dije al principio de este video, el concepto de esta película no se me hace una novedad del todo. Se nota que Stephen King ha sido influenciado por Kolchak, y sí, ya habrá tiempo para hablar sobre Kolchak en este canal, pero de momento sigamos con Night Flyer, ¿les parece? Y digo esto porque el concepto es básicamente el mismo, un reportero tratando de agarrar a un vampiro con las manos en la masa, pero con la pequeña diferencia de que en vez de ser en Las Vegas, son pequeños aeropuertos los lugares de preferencia para acechar de este enigmático ser. Si serán raros los vampiros de Stephen King, ¿no? Aún no lo tenía de los bigotes un viejo de mierda pero siniestro y este depreda en aeropuertos. Mamita. Como tal, la película pareciera que trata de ir al hueso, ya que la misma inicia con un asesinato. No obstante, la misma se va desenvolviendo de manera pausada y dando pocos detalles de la criatura en cuestión. Desconocemos prácticamente todo de este ser, y por momentos se nos tira una que otra pista de quién puede llegar a ser, pero son pistas muy escuetas que poco responden. No obstante, en el desarrollo de la trama también se crea el conflicto entre el protagonista principal, un periodista y fotógrafo de poca monta, y la periodista Catherine Blair, ya que ambos están trabajando, cada quien por su lado, en tratar de resolver el misterio del aviador nocturno. Aunque, como es evidente, Richard Dees se mete tanto en el caso que termina volviéndose loco, por lo cual a veces suelo poner muy en duda, y sobre todo en el plano final, si todo lo que ve es producto de su ya jodida mente o si este vampiro le hace alucinar como una suerte de tortura. Aunque muchos podrían llegar a pensar en que el vampiro es el protagonista de esta historia, solo es un elemento para que la trama siga su curso, ya que es un personaje que se mantiene en el más absoluto de los misterios hasta el final de la película. El protagonismo total lo tiene, evidentemente, Miguel Ferrer, en un personaje que difiere mucho con el previamente comparado Kolchak, ya que el personaje de Ferrer tiene como propósito, más allá del caso, seguir manteniéndose como el periodista con los casos más impactantes. Y son casos que, si has visto alguna que otra adaptación del autor o bien leído sus libros, puede que te suenen familiares. Por ejemplo, Vendedor satánico y sus sangrientas mercancías. Si cachan la referencia, quiero que me lo pongan en comentarios. Dale, sigamos. El argumento flaquea en algunos momentos, y la tensión entre Dees y Catherine no se siente del todo natural, y solamente se nota más el espíritu de competencia entre ambos que hacer evidente el bien común al que quieren llegar al tratar de resolver este caso. No obstante, es más notoria la ida en picada hacia la locura de Dees, haciendo que a veces pongamos muy en duda tanto la cordura del protagonista como su propósito. ¿En verdad quiere resolver el caso? ¿O solamente busca seguir erigiéndose como el periodista con los casos más grotescos? El argumento, más allá de desarrollar a Dees y hacerlo más notorio que al vampiro, también se desenvuelve en el misterio del personaje vampírico. Como tal, no sabemos un carajo de él y su rostro es muy poco visible, haciéndolo un villano que cuando lo vemos por primera vez a cara iluminada resulta grotesco y poco romantizable. Pero también, al dejarnos más dudas que quitarlas, afecta un poco a la mitología del personaje y del por qué es así. Lo poco que sabemos es que se llama Dwight Renfield y que era un aviador carilindo que estaba casado y que compra sus capas en donde se las hacen a Tim Curry. Pero más allá de eso, desconocemos cómo llegó a transformarse en un vampiro o si lo que sufre es una maldición. Argumentalmente está bien hasta cierto punto. Me agrada que quieran hacer foco en Dees y que algunos de los personajes pasen a un segundo plano. Pero en un punto la película podría llamarse Dees y el monstruito que sale cada tanto, porque al parecer se esfuerzan más en darle entidad a un solo protagonista y pareciera que se olvidan de que tienen a un vampiro como hilo conductor de la trama. Y el dinamismo de la película se pierde a mitad de la misma cuando ya se está gestando el conflicto entre ambos periodistas, pero que hacen evidentes sus verdaderas intenciones y no son precisamente resolver un caso y darlo a conocer a los medios, sino que es el ver quién puede sacar más tajada del asunto. Aunque Dees cuando menos hace un esfuerzo y trata de averiguar a qué se está enfrentando. Todo un profesional el chabón.
Aún así, pese a que no nos auguran muchas sorpresas en algunos aspectos argumentales, por lo general la película más o menos trata de llevar un buen ritmo y que en medio de la trama principal se desarrolla un conflicto meramente interesante que hace que sigamos prestando atención más allá de que el mismo exponga a los protagonistas como tal. En sí, el guión del mismo Pavia y Jack O'Donnell, pese a sus leves flaquezas y que no nos quedan en claro muchas cosas, aún así trata de responder lo más que puede. Es un tanto dinámico en la película más allá de que a la mitad flaquee un poco y trata de ser autoconclusivo, terminando la historia de ambos periodistas y que no haya lugar para ninguna secuela a futuro. Aunque, por lo que sé, estaba planeada, pero dadas las cuestiones presupuestarias, no se pudo. La película tiene un tono de serie B más que notable. Eso es porque en un principio se planeaba que la misma fuera directa a cines, pero, por gracia o desgracia, encontró su destino final en la pantalla chica. No obstante, y volviendo al tono de serie B, eso no quiere decir que los efectos especiales y el aspecto técnico y visual en general estén descuidados o sean de baja calidad. En estos sentidos, la película trata de dar lo mejor de sí, como en el maquillaje del monstruo, el cual resulta ser muy impactante, o en el constante juego entre la oscuridad predominante que cubre la cara de la bestia hasta el final de la película y unos pequeños destellos que lo muestran un poco previo a esto. Lo mismo también se puede decir de la calidad de la fotografía de la película, la cual es oscura a propósito, pero que aún así la sangre y las vísceras resultan ser visibles a simple vista. Mi única queja con este jugueteo es quizás que para mí le cambian innecesariamente el tono para tratar de resaltar algo. Como en el momento en donde Dee se pone en plan Jack Torrance y empieza a repartir hachazos mientras la pantalla se torna en un tono blanco y negro breve, o también que todo el tiempo nocturno de la película llueve. Qué clima de mierda que tienen ahí. Cada personaje, a su manera, es funcional para que la trama de la película funcione y se introduce, al igual que la película, de una manera pausada y poco apresurada, siendo Richard Dees quien tiene mayor protagonismo por sobre los demás. Y de hecho, no lo hace tan mal. Pese a interpretar a un personaje odioso, medio estúpido y creído, no llegás a odiarlo en ningún momento. Te simpatiza, y es interesante ver cómo poco a poco se degrada mentalmente en pos de conseguir la que quizás sea la nota de su vida. Los demás protagonistas como Catherine, el dueño del magazine y el vampiro, si bien tienen muy poco o casi nada de desarrollo, son funcionales para que la película siga su curso. Y, lejos de quedar como meros rellenos, cada uno tiene su propia historia como para complementar la película con subtramas poco forzadas, ya que la principal es la de Dees dándole caza al vampiro, pero luego se le suma la otra reportera y lo que antes era una cacería ahora se torna una puta competencia por ver quién lo agarra primero, y el vampiro se hace presente solamente ante Dees, advirtiéndole que deje esto y demás. Y por otro lado, el dueño del magazine hace que estos dos periodistas entren en conflicto para ver quién puede sacar el mejor reportaje del caso y así forrarse de billetes con la desgracia ajena. Y cada actor, más allá de que no sean tan carismáticos como Ferrer, actúan bien dentro de lo suyo pero sin pretender resaltar sobre los demás, siendo quizás Catherine, interpretada por Julie Entwistle o Entwistle, como se diga, uno de los personajes que está bien actuado, pero que tiene muy pocas expresiones, por no decir que tiene una cara de piedra permanente durante toda la película. En cuanto al vampiro interpretado por Michael H. Moss, ¿qué más se puede decir que no se haya dicho antes? Es un personaje enigmático del cual sabemos casi nada, y que con tan solo oír su voz ya nos da un poquito de quickie. Pero se torna más impresionante una vez vemos a la criatura en toda su gloria. Pero eso sí, el rostro visible de este monstruo lo vemos unos contados minutos. El resto se deja a la imaginación del público hasta ese momento. Como adaptación y fiel a su época, resulta ser una de las más explícitas. No digo la única porque también hay otra igual de grotesca, la cual verán en el próximo video, obviamente. Pero volviendo al punto, es explícita a su manera.
ya que si bien vemos vísceras y sangre a raudales, cosa que se agradece, la mayoría de las muertes se dejan a nuestra imaginación, ya que son fuera de plano. No todas, algunas. De igual manera, la música de Brian Kane ayuda bastante no solamente a crear tensión, sino también a aumentar el nivel de impacto a la hora de ver cadáveres y al monstruo de turno, ya que en su mayoría son composiciones calmas, pero que junto con la fotografía y la escenografía del metraje crean una atmósfera apabullante, siniestra o como quiera llamarla. Puede que no sea la película perfecta, tiene aciertos y desaciertos, pero es una que al final te termina dejando un buen sabor de boca y cuyo mensaje cobra fuerza por sobre el final, el cual es que los medios siempre hacen competencia por ver quién es más amarillista y o sensacionalista que el otro, porque, quieras o no, el sensacionalismo vende y te mantiene pegado a la televisión o al diario que lees en la mañana. Y no solamente limitándose a esos medios. Si vamos a la actualidad, nos bombardean con sensacionalismo barato hasta en las redes sociales. Y de eso se trata básicamente la película, más allá de su vampírica trama. Demostrar de una manera irónica y o satírica cómo estos se enfocan más en lo choqueante más que mostrar la historia del hecho por completo. E inclusive, algunos sabiendo que están haciendo un gran clickbait periodístico más que contar una verdad en su totalidad. Y bueno, chiquitines, esta fue mi opinión sobre Night Flyer. Una reseña bastante cortita, la verdad, a comparación de las otras que inclusive sobrepasaban los 20 minutos. Pero bueno, volviendo. Una película injustamente olvidada, ya que como dije tiene su encanto y a su vez se me hace una de las adaptaciones más raras del autor, ya que de por sí la idea de llevar un cuento sobre un periodista y un vampiro que viaja en avioneta es un poco rara, y hasta uno llegaría a pensar con cierto prejuicio que puede que sea una película muy estúpida, pero como habrán visto es todo lo contrario. Y digo rara también en el sentido de que quedó sepultada bajo otras que ya son bastante mainstream como It de los 90 o Sueños de Fuga. Pero en su rareza y en su trama ya conocida pero peculiar recae la gracia de la película a mi parecer. En fin, ya se sabe en la cantinela. Quiero saber qué opinan de esta película. Si les gusta, si no les gusta para nada, o si no la conocían y les picó el bichito de la curiosidad. Yo, como siempre, los voy a leer. Ah, y antes de irme, aprovecho para decirles que si quieren, solamente si quieren, se pueden suscribir a mi segundo canal llamado Sounds from Hell, en donde subo bandas sonoras de películas y otras estupideces más. El enlace lo dejaré fijado en comentarios. Ahora sí, esto ha sido todo por esta semana. Yo soy el Guardián y como dicen en mi barrio, mucho ojo con los vampiros aviadores y nos vemos en Disney. Hasta la semana que viene, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente.